En materia de obligaciones, el Código Civil paraguayo sigue el lineamiento que siguió el Código Italiano de 1942, en donde se unifican las obligaciones civiles y comerciales. Y también en el libro siguiente, en la parte de los contratos, sigue la misma línea. Los contratos civiles y comerciales están regulados en el libro tercero que viene después, las obligaciones. La obligación como vínculo jurídico, como relación jurídica que ata o que tiene como nexo a dos personas, está contenida dentro del Código Civil paraguayo, en lo que hace la regulación tanto en manera general, que es el título segundo del libro segundo, como también en la otra fuente de manera específica que se desarrollan en el libro tercero de los contratos y la otra fuente de la obligación. Como pueden ver, el derecho a las obligaciones dentro de nuestro Código Civil es una materia prácticamente transversal a todo el derecho civil. Vas a encontrar relaciones obligatorias en todos los libros del código. Algunas relaciones obligatorias tienen una naturaleza, como dijimos en principio, estrictamente patrimonial, en donde existe una persona que tiene el derecho de exigir una prestación a otra, que se puede liberar normalmente de la forma, vamos a decirle, que debería ser mediante el pago de la obligación. El pago de la obligación no es otra cosa que ejecutar la prestación a la que una persona se obligó. Y la prestación consiste en tres categorías grandes en el código: la obligación de dar, la obligación de hacer y no hacer. Esta relación obligatoria se regula mediante un vínculo formado por los sujetos a partir del nacimiento de un nexo. ¿Se acuerdan que los romanos hablaban del nexum? Bueno, el nexo es el vínculo que le une a estas dos personas, y generalmente en esa relación jurídica uno ocupa la posición de acreedor frente a otro que es deudor, el que está compelido a realizar, ¿verdad? Así como dijimos recién, esta relación jurídica tiene características propias y específicas que le distinguen de otras relaciones jurídicas, como las relaciones de familia. Porque en las relaciones de familia el esposo no es el deudor y la esposa no es la acreedora, sino son esposo y esposa. Y esa relación no acaba con el cumplimiento de una prestación determinada, ya que la obligación entre los esposos subsiste, así como dijimos recientemente. Tampoco se puede equiparar la relación obligatoria a aquel vínculo jurídico que nace de los derechos reales, porque en este caso no se habla de una relación jurídica porque no hay dos sujetos, sino hay un poder jurídico que ejerce un sujeto en relación a una cosa determinada que está afectada por el derecho real en particular, ¿verdad? Como en el caso del dominio, condominio, la servidumbre e incluso los derechos reales de garantía. El Código Civil paraguayo, al comenzar el desarrollo de la regulación de la obligación en el libro segundo, no define lo que es la obligación. Nuestro código no trata en lo posible de no realizar definiciones de longitud en la idea de que las definiciones de repente limitan el alcance y extensión de lo que son las instituciones jurídicas y deja que eso se vaya construyendo conforme a la evolución del derecho en sí, ¿verdad? Lo que hace nuestro código es regular aquellos aspectos esenciales, pero lo que hace las definiciones, salvo algunas excepciones o varias excepciones, como vamos a encontrar si leemos el código, trata en lo posible de no regular. De Gasperi, por ejemplo, su anteproyecto seguía siempre la tradición que seguía, por ejemplo, Vélez, de definir las instituciones jurídicas, principalmente aquellas que él decía que eran fundamentales. Y también el Código Civil y Comercial Argentino del 2015 sigue esa línea de definir las instituciones. Y en la exposición de motivos de tanto de Gasperi como el otro código que estamos utilizando de ejemplo, ellos dicen que es necesario y es fundamental que la relación jurídica obligatoria esté definida dentro del código, y dicen justamente que eso es importante a fin de que esa relación jurídica, que tiene características propias, no sea desnaturalizada y sea llevada a cualquier ámbito que no sea su ámbito de acción o su ámbito de aplicación. De Gasperi, por ejemplo, la define en el artículo 795, en donde habla que la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor puede constreñir al deudor a cumplir a su favor una prestación que puede consistir en dar, hacer y no hacer. Y siempre también es importante
señalar esta parte que parece ser, ya que venimos escuchando incluso desde el cursillo preparatorio de ingreso, hablando de las fuentes de la obligación, ¿verdad? Pero las fuentes de la obligación siempre son importantes estudiarlas porque a veces pareciera ser que los libros confunden este tema, porque nosotros tenemos esa noción de la famosa cuatro fuentes de la obligación de contrato, cuasi contrato, delito y cuasi delito. Pareciera ser que eso queremos integrar a lo que es el sistema de nuestro código, y en realidad, si hacemos eso, vamos a encontrar que esas cuatro fuentes de las obligaciones son, vamos a decirle, ya un poco limitadas para decir a lo que es el andamiaje de nuestro código, el derecho a la obligación, sino nuestro código sigue más o menos una teoría un poco más diferente. Siempre tiene, ¿verdad? O regula estas fuentes de las obligaciones, pero aparte de esta fuente de las obligaciones, contiene otras que, por ejemplo, no tenía el código de Vélez y mucho menos el código de Napoleón y otros códigos más antiguos. Lo cierto y concreto es que si hablamos de la evolución histórica de las fuentes, vamos a encontrar que en la primera época, en la Roma antigua, la única fuente de las obligaciones era el delito. El delito, que tiene una definición mucho más amplia y genérica de lo que es en la actualidad. Incluso decían ellos en esa definición de delito que el incumplimiento de un contrato era también ciertamente un delito. Y este dato no es tan, parecía ser un poco incluso jocoso, pero una vez yo leí un escrito de un abogado que decía que el incumplimiento de una obligación, el incumplimiento de un contrato era un acto ilícito. Y el acto ilícito, como todos sabemos, tiene que ver más con la parte extracontractual, ¿verdad? Lo que es la responsabilidad extracontractual. Pero él decía, no, el incumplimiento de un contrato es también un acto ilícito. ¿Por qué? Porque al incumplir una obligación, el sujeto está cometiendo un hecho antijurídico, artículo 1833, está provocando un daño, y esa conducta dañosa que él tiene le puede ser imputable mediante los factores de atribución, ya sea mediante la culpa o el dolo. O sea, cumple todos los requisitos del artículo 1833. Entonces, pues, es un acto ilícito, decía. ¿Y por qué es importante decir si es acto ilícito, o es incumplimiento de contrato, o es incumplimiento de obligaciones? Porque al estar en una u otra categoría, hay, o sea, cuando dieron derecho de daño, hay una serie de diferencias que la doctrina la encuadra en 8, pero algunos dicen que son más, otros dicen que son menos. Pero la diferencia sustancial es en el plazo de prescripción, porque el Código Civil contiene un plazo de prescripción de 2 años para los actos ilícitos, y para aquellas acciones personales que no tienen un plazo especial, tiene la norma de encerramiento del sistema que dice que prescriben por 10 años. Entonces, al hacer ese encuadre diferente, ya hay luego una consecuencia jurídica diferente. Entonces, esa situación que hizo o que presentó ese abogado en ese momento me hace acordar nomás a esta teoría de que hasta el propio incumplimiento del contrato puede ser un delito, o en el término de lo que es el Código Civil, un acto ilícito. Por otro lado, un poco más adelante aparece Gallo con su clásica definición de primero dual, y después le agrega una tercera categoría de que las fuentes de las obligaciones son el delito y el contrato, pero al verse que el delito y el contrato no eran suficientes, le agrega para encuadrar aquellos casos que no entraban dentro de un contrato o un delito a las otras causas o otras figuras de causa, como le decía, como dicen las fuentes romanas, ¿verdad? Finalmente aparece esta definición, la cuatripartita, que es la definición que leímos en la época de la facultad y que prácticamente recitamos cuando hablamos de derecho romano, del contrato, el cuasi contrato, el delito y el cuasi delito. Esta definición cuatripartita del grupo Iuris Civilis prácticamente duró por muchos siglos, hasta que apareció Potier en el siglo XIX y dicen, no, acá existe una fuente que no está contemplada en ninguno de esos cuatro, que es la ley. La ley, a través de sus disposiciones, también le obliga a los sujetos a ejecutar una prestación, y esa prestación solamente puede ser
extinguida mediante el pago. Si no se realiza el pago en tiempo y forma, puede ser de cumplimiento forzado mediante las acciones de incumplimiento. Se puede ejecutarla como una obligación, e incluso pueden ser pasibles de extinción mediante el Instituto de la Prescripción. Entonces, todas estas obligaciones que nacen en la ley también son obligaciones propiamente dichas. Entonces, la quinta fuente de la obligación es la ley. Esta quinta fuente de la obligación, por ejemplo, o sea, esta división de 5 fuentes, por ejemplo, la adoptó el código de Andrés Bello que rigió en Chile, que rigió en Colombia, que rigió casi muchos países de Sudamérica, incluso en Centroamérica, y también el Código Civil uruguayo. Como vamos a ver más adelante cuando les voy a mostrar cómo los códigos un poquito más viejitos que el nuestro presentan a la fuente de las obligaciones, porque son importantes leer y ver y enfocar estos temas, para de repente cuando uno lee libros o doctrina, uno tiene que, prácticamente tiene que ver lo que la doctrina del siglo pasado sigue un poco más lo que era el tema de Vélez, por ejemplo, pero la doctrina desde el 2000, 2010 para arriba, principalmente de aquellos juristas más actuales, ya de repente abandonan todas estas ideas y ya salen ya de ese encuadre casi del siglo XIX y empiezan a decir, no, de acuerdo a lo que presenta nuestro código, esto es así. Y incluso ya el propio libro de obligaciones de la facultad de Silva Alonso ya decía que nuestro código abandona esta división de las 4 fuentes de las obligaciones y que salta a las llamadas fuentes voluntarias y no voluntarias de las obligaciones. Y las fuentes voluntarias de las obligaciones son el contrato por excelencia, y nuestro código tiene una fuente voluntaria más, que es la voluntad unilateral. Pero la voluntad unilateral limitada en aquellas posibilidades que la ley nos da. O sea, la voluntad unilateral o promesa unilateral, como también se le denomina, no es tan libre como sí lo son los contratos. Los contratos tienen plena libertad, salvo que colisionen con una norma de cumplimiento imperativo. Pero si no colisionan con una norma de cumplimiento imperativo, pues la voluntad de las personas, cuando hay consentimiento, puede generar todo tipo de relaciones obligatorias, pero siempre dentro de esos límites. Y por otro lado, están las fuentes no voluntarias, que son aquellos casos en donde la obligación no nace por la voluntad del sujeto que queda constreñido, sino por otros hechos, como por ejemplo los casos de gestión de negocios, los casos de pago no debido, incluso las obligaciones nacidas de la ley. Uno está obligado por la ley a ejecutar ciertas prestaciones, pero no porque quiso, sino porque la ley te impone. Y a esa, vamos a decirle, reacción de decir que la ley es lo máximo, aparecen otras doctrinas un poco más, vamos a decirle, ya extremistas, y dicen, pero si vamos a ese supuesto, e incluso la voluntad de las personas, el consentimiento, tienen efecto jurídico porque la ley le da ese efecto jurídico. Entonces, en este caso, no existe fuentes voluntarias y no voluntarias. La única fuente para todo es la ley, porque si la ley no le da efecto a la voluntad de las partes, o a la voluntad unilateral, o a cualquier otra fuente voluntaria, no va a tener el efecto jurígeno que se dice que tiene, y tampoco va a ser exigible, y tampoco toda aquella característica que la ley dice que son las obligaciones. Entonces dicen, acá la única fuente es la ley. Más allá de esa definición extrema, de acuerdo a la doctrina nacional mayoritaria, la clasificación que más encaja en lo que es nuestro sistema normativo es la que hace Silva Alonso en su libro, que le sigue Martínez Simón, y la mayoría de lo que hablan de derecho a las obligaciones, que son la clasificación entre fuentes voluntarias y no voluntarias. Y así es más o menos como el código estructura y la doctrina hace esa clasificación. Las fuentes voluntarias ¿por qué son voluntarias? Porque el sujeto ejecuta el hecho con intención de contraer esa obligación. Por eso es una obligación voluntaria. Yo
ejecuto el hecho porque me quiero obligar o porque tengo intención de obligarme. Y cuando yo quiero obligarme, cuando celebro un contrato. Cuando yo me quiero obligar, cuando hago una promesa unilateral, hago una promesa de recompensa, cuando acepto unilateralmente estar obligado. El reconocimiento de la obligación también es una promesa unilateral. Y el otro caso que es, pero que ya un poco tiene más que ver con el derecho consumidor, es la famosa oferta al público. La oferta al público es una promesa de venta que yo hago, ¿verdad? Y esa promesa de venta me obliga a mí a sostenerla mediante el plazo que yo pongo que tiene validez, y yo no puedo retirarla, porque si retiro y alguien viene y me exige, estoy obligado a aceptarla. Entonces, de repente, esos son los casos que vamos un poco más adelante también, algunos casos más puntuales que el código nos presenta. Y por otro lado, las fuentes no voluntarias, hay ese tipo de más fuentes no involuntarias. No voluntarias son aquellas obligaciones que nacen con independencia de la voluntad del obligado. Yo me obligo no porque quiero, sino porque estoy encuadrado dentro de un supuesto que la ley dice, esto te obliga. El primero, el caso de la responsabilidad civil, en cuanto se le obliga al responsable de un daño a indemnizar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, nace la llamada obligación indemnizatoria, que es lo que la doctrina clásica le llama la responsabilidad extracontractual, para justamente salirse de lo que es alegar los contratos. ¿Por qué se hablaba antes de la responsabilidad contractual y la extracontractual? Porque en los códigos anteriores al nuestro, Vélez y todo lo que viene detrás de él, la única fuente voluntaria para contraer las obligaciones eran los contratos. No existía la posibilidad, o la ley no le daba el poder jurídico a la promesa unilateral. La promesa unilateral no era fuente de la obligación y no le vinculaba al sujeto. Entonces, como la única fuente voluntaria era el contrato, se hablaba, en caso de incumplimiento, se hablaba de la responsabilidad contractual. En el caso de nuestro código, referirnos al incumplimiento de una obligación voluntaria como la responsabilidad contractual es insuficiente, porque también existe otra fuente eh, voluntaria a la obligación, como es la promesa unilateral. Entonces, el, la doctrina actual dice, bueno, nosotros tenemos que la denominación de responsabilidad contractual para nosotros es insuficiente. Nuestro código, si vamos a hablar a tenor de lo que nuestro código dice, tenemos que hablar de responsabilidad por incumplimiento de obligaciones voluntarias. Incluso nuestro código habla en una parte, refiere a la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones nacidas en los actos jurídicos, pero no dice responsabilidad contractual, porque es, de acuerdo a nuestro sistema seguido, es la palabra contractual es insuficiente, no abarca todas las posibilidades posibles. Y por eso, la otra cara de la moneda es la responsabilidad extracontractual, o sea, aquellos casos en donde la fuente de la obligación no tenía que ver con la voluntad del sujeto, sino tenía que ver con un hecho o una obligación que nacía con independencia de su voluntad de obligarse, porque nadie se va a ocasionar un daño con la intención de indemnizarle. Uno se puede incluso por maldad realizar el daño, pero lo realiza por la intención de perjudicar, que es el dolo extracontractual, y no con la intención de después pagarle por la reparación. El segundo caso que tiene otro código, el enriquecimiento sin causa, que también vamos a estudiar, porque la causa es uno de los elementos de las obligaciones, y vamos a ver que sin causa la obligación puede quedar sin efecto. Cuando, por ejemplo, se atacan los famosos juicios de nulidad de la obligación por falta de causa. Pero antes que en algún momento alguien ya planteó ese tipo de acción, o por lo menos leyó a leer la parte de los juicios ejecutivos, como después incluso de dictarse la sentencia, llevar adelante la ejecución, uno puede plantear la acción ordinaria para poder impugnar la causa de la obligación, porque en el juicio ejecutivo no se puede discutir la causa. Y eso tiene mucho que ver con uno de los elementos
de las obligaciones. El otro supuesto es el supuesto del pago de lo no debido, que está regulado en el mismo capítulo que le corresponde al enriquecimiento. El enriquecimiento sin causa tiene que ver con aquella persona que recibe un incremento de su patrimonio, pero sin una causa que justifique ese incremento. Y el pago de lo no debido es aquel que ejecuta una prestación cuando no está obligado a ejecutar en favor de la persona quien lo hace. Entonces es más o menos como el mismo fenómeno, pero mirando desde el punto de vista uno del acreedor y otro, no acreedor porque no existe el ente acreedor, pero de una parte que recibe la prestación y el otro que la realiza sin existir esa causa o sin existir, vamos a decirle, esa obligación. Después viene la gestión de negocio y por último la ley. Y nuestro código directamente no le cita a la fuente, sino dicen que las obligaciones derivan de alguna de las fuentes establecidas por la ley. Es un artículo 417, un artículo bastante genérico. Entonces, a partir de eso, es que la doctrina se encarga de armar esa fuente de las obligaciones o cómo se estructura esa fuente de las obligaciones, tal como vimos hace rato entre la diferencia entre las obligaciones voluntarias y no voluntarias. De Gasperi, por su lado, que es la fuente directa en otro código, decía que la obligación primero no se presume, ¿verdad? Uno no puede decir, vos me debes una prestación, sino vos tenés que tener algo que demuestre que existe esa obligación, ya sea mediante una disposición concreta de la ley, mediante hechos jurídicos lícitos o ilícitos. Acuérdense la teoría de los hechos y actos jurídicos, que los hechos jurídicos eran aquellos acontecimientos productores de consecuencias jurídicas que podían ser el nacimiento o la extinción de una obligación. O sea que un hecho, desde el punto de vista del hecho jurídico, que es la teoría más básica, podría ser una fuente de la obligación. Así también como los hechos jurídicos ilícitos, y ahí entran los actos ilícitos o la responsabilidad extracontractual, como le dice la doctrina. También las obligaciones pueden emanar de los actos jurídicos unilaterales o bilaterales. Y en los unilaterales entra la promesa unilateral y los bilaterales entran los contratos. Dijimos que la existencia de la obligación no se presume. Se tiene que demostrar que aquella emana de alguna de las fuentes reconocidas por la ley, ¿verdad? Que nuestro código no te dice cuáles son, sino te deja que vos digas, esta obligación nace en virtud de esta disposición, que puede ser convencional, voluntaria, promesa unilateral, o derivar ya sea de algún artículo o de alguna fuente directa ya del código. Entonces, también la interpretación respecto de la existencia y extensión de la obligación es restrictiva. Si en caso de duda se tiene que la obligación no existe. Y probada la obligación, se presume que nace de alguna fuente ilícita mientras no se demuestre lo contrario. Esto es porque por el principio de buena fe, ¿verdad? Si tenemos demostrado la obligación generalmente, ¿cómo se demuestra en una relación obligatoria? Cheque, pagaré, contratos. Brillante. La forma más común de demostrar la existencia de la obligación es mediante el título de crédito. El título de crédito no es la obligación. El título de crédito es la instrumentación de una obligación. Entonces, si yo tengo un título de crédito, existe una presunción que ese título de crédito proviene de una fuente legítima, salvo prueba en contrario. Entonces, ahí, por ejemplo, yo me presento con mi título de crédito, en donde cualquiera de ustedes, yo digo, bueno, Adriana Duarte me debe $10,000. Acá está el pagaré y es la firma de Adriana. Pero yo a Adriana nunca en la vida le vi, ella nunca hizo un negocio jurídico que hiciera nacer esa obligación, sino ella un día estaba firmando los expedientes y de repente su secretario metió una hoja debajo de alguna, ella firmó. Y después su secretario agarra, completa como un pagaré y viene y me entrega a mí para que yo le ejecute a Adriana. Obviamente no existe un negocio subyacente que justifique la existencia de esa obligación o de ese crédito.
Esa es la llamada causa de la obligación. Por eso es que cuando uno presenta un título de crédito, hace un juicio ejecutivo y se dicta sentencia a llevar adelante la ejecución, hasta 60 días Adriana Duarte tiene para poder irse por la vía ordinaria y demostrar o impugnar y decir, impugnar ese título y decir, este título de crédito no existe, yo pido su nulidad porque no existe una causa o un negocio subyacente que le sostenga como fuente de esa obligación. Entonces ahí es la famosa acción causal que se realiza. El programa también nos indica hablar de las obligaciones contractuales, extracontractuales, las precontractuales y las legales, que básicamente son las formas de obligaciones más comunes que se dan en el día a día, o las fuentes más comunes de las obligaciones en el día a día. Se presentan casos de gestión de negocio pocas veces. Se presentan casos de pago de lo indebido pocas veces. Son fuentes de las obligaciones, pero lo que se presenta todos los días son demandas por incumplimiento de contrato, por daño extracontractual. También ahora se está hablando mucho de las obligaciones precontractuales, que vamos a ver más adelante en nuestro código cómo se presenta y cómo se sostiene, y también de las obligaciones legales, que son las obligaciones tributarias, que son lo que de repente a algunos que tienen un poco mucho capital están persiguiendo la SED para cobrarle o porque están evadiendo. Pero son las categorías de obligaciones, vamos a decirle, más frecuentes que se dan en el día a día. La primera categoría y la más grande de todas y la que por excelencia nos vincula en el día a día, incluso uno al venir a este curso de maestría, hacen hacer una obligación contractual. Uno se inscribe, firma un contrato de prestación de servicio para que puedan desarrollarle todo el módulo, bla, 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 y a cambio de eso uno tiene que pagar una suma de dinero. Entonces ustedes, al celebrar el contrato con la universidad, hacen hacer obligaciones. Entonces, todo el día estamos generando nosotros obligaciones derivadas de los contratos. Pero como dijimos hace rato, estas obligaciones contractuales, para ser un poco más precisos, nosotros tenemos que llamarle obligaciones derivadas de los actos jurídicos, porque el acto jurídico que hacen nacer la obligación voluntaria puede ser tanto unilateral como bilateral, así como decía de Gasperi en su anteproyecto, y que nosotros hacemos aterrizar nuestro código porque es lo que más se ajusta a nuestro código. Entonces, la primera fuente de la obligación y la fuente por excelencia en el tráfico comercial y de bienes y servicios, incluso no pueden ser comerciales, que pueden ser meramente civiles, son los contratos. Y nuestro código, así como no define a las obligaciones, tampoco define a los contratos. Lo único que dice es, en el 669, que los interesados pueden reglar libremente sus derechos mediante contrato. ¿Qué tienen que hacer? Hacer acuerdos de voluntades, pero observando las normas imperativas de la ley. Ese es el límite que tiene la voluntad, o la autonomía de la voluntad, como se le dice en la parte de contrato en algún momento. Y en particular las contenidas en ese título y en el relativo a los actos jurídicos. O sea, ¿qué hace el libro de los contratos? Se remite, o sea, da normas específicas en relación al contrato, pero en la parte general se remite a los actos jurídicos. Porque dentro del esquema de nuestro código, el género es el acto jurídico y la especie de contrato. Vélez incluso llegaba al extremo de ponerle primero a las obligaciones, después a los actos jurídicos y después a los contratos. Y viene de Gasperi, y seguramente que ustedes conocen la famosa pie de nota que dice de Gasperi, que colocarle a las obligaciones antes de los hechos jurídicos es como poner a la carreta enfrente de los bueyes. Porque aquellos hechos que hacen nacer a las obligaciones son los hechos y actos jurídicos. Entonces tenemos que poner primero los hechos jurídicos y después las obligaciones. ¿Por qué ponemos después
primero a los hechos jurídicos, después a las obligaciones y después a los contratos, porque los contratos ya están comprendidos ya dentro del género que son los actos jurídicos. Entonces, todas las normas imperativas de los actos jurídicos también son aplicables a los contratos, en cuanto a que por acto jurídico uno no puede dejar de lado las leyes de orden público y todo lo que viene ahí como normas de cumplimiento imperativo. Y De Gasperi tampoco define al contrato. Y él explica por qué. Dice, nuestro código no define el contrato, ya que al ser uno de los actos jurídicos principales y el más utilizado en las relaciones obligatorias, su significado y naturaleza resultan con claridad de la propia definición de los actos jurídicos, porque nuestro código sí define lo que son los actos jurídicos en el 296, en donde dicen que son actos jurídicos aquellos actos voluntarios lícitos que tengan por fin inmediato crear, modificar, transferir, conservar o extinguir derechos. Y al decir que mediante contrato uno puede crear, modificar, transferir, conservar o extinguir derechos, estamos nosotros ante una cuestión que no es irrelevante. En los códigos anteriores al nuestro, el contrato tenía como única y sola finalidad crear obligaciones. Los contratos solamente eran fuente de obligaciones y no eran un modo de modificar, transferir, conservar o extinguir obligaciones. Tal es así, por ejemplo, que la famosa transacción, que en nuestro código es un contrato, Vélez lo regula fuera del libro de los contratos, porque la transacción pues tiene como finalidad exclusiva que mediante concesiones recíprocas o acuerdos, las partes ponen fin a un litigio o lo evitan. Entonces, como el litigio es reclamo de obligaciones, poniéndonos de acuerdo, nosotros dejamos sin efecto esas obligaciones que queremos dirimir y hacemos que se extingan esas obligaciones. Entonces, como la transacción era un modo de extinción de las obligaciones, Vélez lo saca y lo regula por fuera del libro de los contratos. Entonces, en nuestro código no pasa eso. En nuestro código, la transacción está como un tipo contractual y está regulado dentro del libro de los contratos. Porque en nuestro código el contrato es un fenómeno jurídico mayor y tiene mayor amplitud que en los códigos más viejitos. Y como vamos a ver más adelante enseguida. Acá, por ejemplo, le traigo dos ejemplos. Contrato como fuente de la obligación. En el Código Civil chileno Andrés Bello, le pongo Andrés Bello porque Andrés Bello y Vélez son los juristas del siglo XIX más brillantes que existieron. Y del siglo pasado de Gasperi, sin duda. Andrés Bello, cuyo código rigió, como le dije hace rato, en Chile, Colombia, en todos esos países de esa parte, creo que en Venezuela y en algunos otros países más, creo que mínimo en 8 países rigió el código de Andrés Bello. No el mismo código, pero en la misma matriz. En algunos tiene un número de artículos diferente, pero el mismo texto. Decía, por ejemplo, Andrés Bello, que el contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer. Entonces, esta definición directamente te está señalando que el contrato es una fuente de la obligación. Acá por el cual una parte se obliga, acá no prevé la posibilidad de que mediante este instituto uno pueda modificar una obligación o dejarla sin efecto. Lo mismo pasa en Vélez, así como le dije, la transacción estaba fuera del capítulo de los contratos porque era un modo de extinción de la obligación, entonces no se podía. Entonces, el propio título decía de las obligaciones que nacen de los contratos, porque era una fuente de los contratos y funcionaba únicamente como fuente de los contratos y no como modo de modificación o extinción. Para eso se tenían que prever otras figuras para poder modificar a las obligaciones y no un contrato. Pero en nuestro código eso ya tiene un alcance mayor. El contrato no es solamente una fuente, también es una forma de modificación y una forma de extinción de las obligaciones. Y eso sí lo dice el 1013 de Gasperi, en donde se dice que, salvo disposición contraria a la ley, solo por contrato entre dos o más personas puede constituirse una relación obligatoria. Esa es la parte de contrato fuente. El que está pintado en otro color te habla de
la modificación del contenido de una relación obligatoria anterior de igual naturaleza nacida de acto entre vivos. Y hace una, vamos a decirle, una aclaración directa. Esa obligación tiene que tener también una naturaleza contractual. Yo mediante un contrato modifico una obligación nacida de otro contrato. Y también, esa obligación también tiene que ser nacida de un acto contraído, porque yo no puedo modificar, por ejemplo, una disposición testamentaria mediante un contrato porque tiene una naturaleza jurídica diferente. Entonces, así concebía De Gasperi en ese proyecto. Y es lo mismo que después vienen los argentinos a meter en su código nuevo. Porque dice primero, contrato es el acto jurídico. O sea, que acá te está diciendo, contrato es un acto jurídico. ¿Y qué se hace mediante este acto jurídico? Mediante este acto jurídico, dos o más personas manifiestan su consentimiento, uno de los elementos esenciales del contrato, para crear, regular, modificar, transferir o distinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Y esta colita de relaciones jurídicas patrimoniales justamente viene a señalarnos, no sé si ustedes en algún momento llegaban a leer algunos libros de derecho de familia, por ejemplo, en donde quería determinar cuál era la naturaleza jurídica del matrimonio. Y había algunos autores que decían que el matrimonio es un contrato. Y esos autores tienen razón para otro código, pero para nuestro código no tienen razón. Porque en otro código el fenómeno contractual solamente sirve para regular una relación obligatoria que tenga igual naturaleza que el contractual y no derecho de familia. Yo no puedo, por ejemplo, mediante un contrato modificar las obligaciones derivadas del matrimonio. Lo que máximo permite la ley es mediante capitulaciones matrimoniales elegir el régimen patrimonial, bueno, pero no se llama contrato, se llama capitulaciones, que es un acto jurídico también, que requiere que dos personas que son los consortes se pongan de acuerdo y que esos consortes elijan, por ejemplo, el régimen patrimonial que van a regirse. Pero más allá de tres opciones que te da la ley, otras cosas uno puede regular. Sin embargo, uno ve, por ejemplo, en las novelas mexicanas o estadounidenses, incluso en las películas, que mediante acuerdos prenupciales uno incluso ya puede decidir qué va a pasar con los bienes después que se divorcien y todo. Porque tiene otra implicancia porque son ordenamientos jurídicos diferentes y ahí sí parece más que estamos frente a contratos que tienen una extensión más allá de lo que es una relación estrictamente patrimonial y también se puede decidir sobre cuestiones de familia. Por eso, por ejemplo, los acuerdos que celebran los padres, los progenitores, en relación a los hijos, por ejemplo, yo me divorcio y me pongo de acuerdo con mi ex esposa que mis hijos van a vivir con ella y que yo le voy a retirar los fines de semana. Eso no es un contrato, eso es un acuerdo. Y ese acuerdo para tener eficacia tiene que estar homologado por el juzgado correspondiente, el famoso juicio de homologación que se hace en el fuero de las niñas. Entonces son, vamos a decirle, acuerdos de voluntades, son actos jurídicos, hacen nacer, vamos a decirle, obligaciones, pero no son obligaciones con la misma naturaleza que una relación jurídica patrimonial. Bueno, la segunda fuente voluntaria es la promesa unilateral, pero esta promesa unilateral se presenta dentro de nuestro código, vamos a decirle, con un carácter restringido. No tiene esa libertad que tiene la autonomía de la voluntad en los contratos. Porque la propia ley dice en el artículo 1800 que la promesa unilateral de una prestación no produce efectos fuera de los casos admitidos por la ley. Entonces, ¿cuáles son los casos admitidos por la ley? Enumerados expresamente por De Gasperi en el anteproyecto y esa parte es idéntico al anteproyecto de Gasperi. Entonces se regula la promesa de pago, el reconocimiento de una deuda, la promesa pública de recompensa. Martínez Simón en su libro le agrega también a la
voluntario unilateral a los títulos de crédito y a la promesa de fundación que está en el artículo 124. El capítulo que refiere a la promesa unilateral son esos tres que están primero, y los que están en el rojo le agrega el doctor Martínez Simón en su libro también como dos casos de voluntad unilateral en donde la ley le da, vamos a decirle, una fuerza obligatoria. Pero en la parte de título de crédito podría tropezar con el problema de la necesidad de tener un negocio jurídico subyacente, como vamos a ver más adelante o mañana, o en algún momento cuando hagamos el análisis de fallo. Porque yo no le voy a decir jurisprudencia, porque jurisprudencia, como le dije, la escuela de Caña me enseñó que no es un fallo. Bueno, en síntesis de esta parte, la denominación de contractuales o de obligaciones contractuales queda corta a aquellas obligaciones con fuente voluntaria, ya que en el diseño de nuestro código, estas tienen su fuente no solamente en los contratos, sino en general en actos jurídicos bilaterales, que son los contratos, y también en actos jurídicos unilaterales, que son las promesas unilaterales. Entonces, el propio código, como le dije hace rato, por ejemplo, en el artículo 1855 dice que para apreciar el dolor de la culpa del responsable, así como para la liquidación de la indemnización, se aplicarán en cuanto se permiten las normas sobre incumplimiento de las obligaciones provenientes de los actos jurídicos, ¿no? Dice sobre el incumplimiento proveniente de las obligaciones contractuales, como la doctrina la denomina al decir solamente obligaciones contractuales o responsabilidad contractual. La segunda gran categoría es la extracontractual, ¿verdad? Como dijimos, ¿por qué se llama extracontractual? Porque estas obligaciones nacen justamente de fuente ajena a la voluntad de los obligados. Uno no comete un daño con la intención de querer pagarle la indemnización a alguien. Comete un daño por intención de dañar o por acto negligente, pero no con intención de indemnizar. Trigas Peña del proyecto de Código Civil denominó a las obligaciones extracontractuales como obligaciones derivadas de los actos ilícitos. El acto ilícito entonces es la fuente de la obligación extracontractual por excelencia, salvo esos otros casos que, como gestión de negocio y pago indebido, que también son extracontractuales, pero la fuente extracontractual por excelencia es el acto ilícito. Pero para ser más preciso, vamos a decir, la denominación acto ilícito no abarca tampoco todos los supuestos de responsabilidad extracontractual, porque aparte del acto ilícito, también nuestro código prevé los famosos casos de responsabilidad sin culpa. Acuérdense que la piedra angular del acto ilícito es la culpa. Y los casos, la llamada responsabilidad sin culpa o responsabilidad objetiva, son aquellos casos que están expresamente regulados y mediante soluciones que atribuyen la obligación indemnizatoria independientemente del factor subjetivo del agente que realiza el hecho dañoso. Entonces, conforme al título de responsabilidad civil, este se divide nuevamente dentro del código. Uno abre el código y revisa y encuentra en el capítulo de la responsabilidad civil que este se divide otra vez en tres. Capítulo 1 de la responsabilidad por hecho propio, en donde se desarrolla la teoría del acto ilícito. Ahí en la responsabilidad por hecho propio está lo que es el acto ilícito clásico, en donde se dice que se debe indemnizar el daño en todos los casos en que medie culpa, salvo los casos especialmente previstos en la ley, en donde se dice que el acto ilícito es un hecho voluntario, ¿verdad? En donde se comete un antijurídico, en donde se ocasiona un daño, un hecho susceptible de ocasionarlo, artículo 1833, y en donde se le puede atribuir esa conducta a la gente mediante un factor de atribución subjetivo que son el dolo o la culpa. Y el cuarto elemento, que es la relación de causalidad, que están en el 1856 y en el 1857, última parte. La otra categoría que está dentro de la responsabilidad civil es la responsabilidad por hecho ajeno, en donde se desarrolla la obligación refleja
de quien responde por el acto ilícito que de otro que actúa bajo su autorización o dependencia, el famoso artículo 1842, el que responde, el principal que responde por hecho de su dependiente o quien actúa bajo su autorización, y también se regulan los clásicos casos de la responsabilidad por los hechos del hijo que vive bajo su responsabilidad, del pupilo y del aprendiz. Y finalmente, en el capítulo tercero se regula la responsabilidad sin culpa, en donde el origen de esta obligación indemnizatoria nace independientemente de existir una conducta culpable. Bueno, ¿por qué el acto ilícito es una fuente no voluntaria? Porque si uno ve el 1834, dice los actos voluntarios solo tendrán carácter ilícito cuando, por ejemplo, prohibido por las leyes, si hubiera causado daño y siempre que se le sea imputable la conducta a la gente mediante culpa o dolo. Y así como dijimos hace rato, porque el acto ilícito, aunque sea una conducta voluntaria contra el ordenamiento, no es considerado una fuente voluntaria de las obligaciones, porque el que ocasiona un daño no se propone ciertamente a ser deudor para obligarse a restituir la situación e indemnizar el daño ocasionado. Este es un comentario que hace Vélez al pie del artículo 1066 de su código, que es, el 1066 es, vamos a decirle, una fracción de lo que es el 1834. 1834, vamos a decirle, en un solo artículo condensa casi todos los elementos del acto ilícito. Vélez. Después está la otra categoría de obligaciones que son ya una fuente de obligaciones ya un poco más polémicas. ¿Por qué polémicas? Porque si ustedes leen algún material de obligaciones precontractuales o responsabilidad precontractual, van a encontrar que la mayoría de los autores no se ponen de acuerdo sobre la naturaleza jurídica de las mismas. Algunos dicen que al no formar parte de un contrato son obligaciones extracontractuales, y otros dicen no pueden ser extracontractuales porque no tienen las mismas características que tiene el acto ilícito. Y entonces hay una polémica. Pero eso generalmente se da en la Argentina, por ejemplo, en la época del Código de Vélez, porque Vélez no regulaba o no tenía un artículo que directamente regulaba a la responsabilidad precontractual y por consecuencia las obligaciones precontractuales. Nuestro código sí tiene. Entonces, al tener un artículo 689 que es la copia literal de un artículo del Código Civil italiano que se titula responsabilidad precontractual, nosotros tenemos una solución expresa y tenemos que el fundamento de la responsabilidad precontractual es el deber de buena fe, la buena fe objetiva. Entonces, al tener nosotros establecido un artículo expreso, al tener en ese artículo establecido cuál es el fundamento que le da fundamentación a este tipo de obligaciones o a este tipo de responsabilidad, estamos ya teniendo nosotros algo directo. Y al tener algo directo tenemos que desechar todas las teorías que tenían los argentinos. Los argentinos hablaban de culpa precontractual, hablaban de abuso del derecho de no contratar, o sea, muchísimas teorías para poder llegar a conclusiones que sostengan la posibilidad de demandar responsabilidad precontractual, cuando nosotros no hace falta que hagamos todo ese circo, porque tenemos una solución directa y tenemos una fuente directa que es el Código Civil italiano. Entonces, si leen obligaciones precontractuales, tienen que leer a la doctrina italiana. Y si quieren tener algo un poco más universal, lean los principios de Unidroit, pero no lean los autores de la época de Vélez. Ahora sí, el Código Civil y Comercial de 2015 sí tiene ya un artículo que es prácticamente una copia del nuestro, mezclado con el 689 con el 690, porque son los dos artículos que regulan la responsabilidad precontractual y las obligaciones precontractuales. Esta parte precontractual tiene la primera implicancia que tiene es que está regulada dentro de la parte general de los contratos. Ustedes saben que en la parte general de los contratos
en el capítulo relativo al consentimiento o acuerdo de las partes, la mayoría de los códigos viejos regulaban el precontrato desde el momento de la emisión de la oferta. Ustedes leen, a ver, van a encontrar la regulación de la oferta. Le leen al Código Civil Uruguayo, que es de 1800, van a encontrar lo que es la etapa de la oferta. Y todos los códigos directamente consideraban a la oferta como parte del fenómeno contractual. Cuando en realidad nosotros teóricamente sabemos que el contrato recién nace en el momento que hay consentimiento. O sea que ya hay oferta y ya hay aceptación. Y también ese consentimiento, conforme a lo que dice nuestro propio código, solo produce su consecuencia en los casos que la ley establece una formalidad, en el momento que se cumpla esa formalidad, como en los casos en que el consentimiento tiene que hacerse por escritura pública. En los casos que establece el artículo 1700, artículo 700, por ejemplo, donde dice debe ser hecho por escritura pública aquellos contratos que, y empieza a enumerar, Nuestro código, a diferencia de Vélez, no solamente regula a la oferta, del momento de su emisión hasta la aceptación, que es famosa oferta entre presentes, entre ausentes, en distancia, estando directamente junto, incluso en alguna parte de nuestro código se habla que se considera que entre presentes la emisión de la oferta cuando se hace por vía telefónica o por otros medios. Ahora, eso, por ejemplo, es bastante interesante el momento de hablar de los negocios realizados por plataformas electrónicas. Eso. Vamos a considerar que la oferta es entre presentes y es que yo te hago una oferta en una página de compra de productos en Internet, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si el vendedor está fuera del territorio de la República? Ya empieza ya otro problema. Pero lo concreto es que nuestro código, independientemente de esas cuestiones de derecho del consumidor, reguló no solamente la oferta, reguló la etapa anterior a la emisión de la oferta. Y esa etapa anterior a la emisión de la oferta se llama la etapa de la negociación. Y esa negociación nace justamente ese nombre de negociación nace justamente de lo que dice el artículo 689, que dice que en el desarrollo de las negociaciones y en la formación del contrato deben las partes comportarse de acuerdo con la buena fe. Entonces, al decir deben las partes comportarse de acuerdo a, te está imponiendo obligaciones precontractuales que son aquellas que se desarrollan durante las negociaciones y la formación del contrato anterior a la emisión de la oferta, porque las que son posteriores a la emisión de la oferta ya tienen reglas específicas, en donde dice, en este caso la oferta es vinculante, en este caso se puede ser revocable, en este caso así, el código te regula cada caso. E incluso te dice que en el caso de que una oferta no pueda ser retirada, el solo hecho de la aceptación hace que el consentimiento opere y ya nace el contrato independientemente de la voluntad, vamos a decirle, instantánea de los sujetos. Entonces, a tener en cuenta, la fuente de las obligaciones precontractuales es el artículo 689. Este artículo 689, así como le dije, tiene como fundamento principal la obligación de las partes de comportarse conforme a la buena fe. ¿Qué pasa si las partes no se comportan de buena fe? Están actuando a contrario sensu de mala fe. Parece incluso hasta una rima, pero no es. ¿Y esto de dónde sacamos? Esto ya estamos ya integrando ya disposiciones ya que va más allá en nuestro código, pero que autores como Martínez Simón, Francisco Segura, el propio José Moreno dicen que estas disposiciones son perfectamente integrables a los efectos de tener una noción del alcance del deber de buena fe que se establece en el 689. Y uno de ellos es la disposición de los principios de UNIDROIT del año 2010, que es el artículo 2.1.15, que habla de las negociación precontractual de mala fe. Dice que las partes tienen la plena libertad para negociar los términos de un contrato y no son responsables por el fracaso de un acuerdo, de no llegar a un acuerdo. Esa es la parte, la regla. La regla entonces es libertad de negociación
y no tenemos responsabilidad y no estamos incumpliendo las obligaciones precontractuales si no llegamos a un acuerdo. Sin embargo, dicen, y ahí empieza a decirte dónde comienza el problema. La parte que negocia o interrumpe las negociaciones de mala fe es responsable por los daños y perjuicios causados a la otra parte. Hasta ahí te está tirando otro elemento más. Y después te define, te dice, se considera mala fe que una parte entre o continúe en negociaciones cuando al mismo tiempo tiene la intención de no llegar a un acuerdo. ¿Cómo vas a probar eso? Y eso ya se prueba ya por hechos exteriores que objetivamente te permitan considerar que nunca tuvo la intención. Entonces, a la luz de nuestro Código Civil, nosotros podemos decir que existe mala fe precontractual cuando un sujeto inicia o prosigue las negociaciones sin intención de concluir un contrato válido, o si durante el curso de las tratativas incumple las obligaciones especiales impuestas por la buena fe de acuerdo a la exigencia del caso, causando con ello un perjuicio al otro sujeto negociante. En particular, las obligaciones surgidas del deber de buena fe se incumplen cuando no se ejecutan estas conductas que están ahí enumeradas. Primero, la mutua colaboración y el deber de información, con la obligación de dar información clave a tu conegociante. Eso no quiere decir que vos le tenés que contar hasta los aspectos más íntimos de lo que son tus negociaciones o tu vida privada, sino estamos hablando ahí de negociaciones que tengan relevancia para que ese sujeto decida conforme a los estándares esperados y que esa decisión o esa información de relevancia no sea una información que si no le da después se vaya a producir, por ejemplo, la nulidad del contrato o iba a salir un contrato de cumplimiento imposible. Entonces, si vos conocías o podías conocer esa información y no le diste noticia a la otra parte, estás actuando de mala fe. Incumpliste el deber de información o la obligación de dar información a tu conegociante, que es uno de los deberes precontractuales. El segundo, guardar la información recibida o la famosa confidencialidad. Existen, por ejemplo, negociaciones precontractuales en donde los datos son relevantes para que uno pueda decidir contratar o no. Tratándose, por ejemplo, de cuestiones muy complejas, en donde yo necesito un catálogo de cómo viene estructurada una máquina, de todo eso, cuál es su tiempo de rendimiento, dónde te tenés que recurrir para conseguir el mejor precio, lista de productos, lista de proveedores, todo eso mi conegociante me muestra para que yo diga, ah, sí, lo que él me está proponiendo me conviene. Y entonces yo decido. ¿Qué pasa si yo recibo toda esa información y después me doy cuenta, ah, yo porque voy a negociar con él, yo ya sé todo lo que él me podía dar, voy a irme yo por acá y voy a sacar una ventaja por mí mismo y a este le dejo de lado? Entonces, en este caso yo estoy otra vez actuando en contra del deber de buena fe y le estoy haciendo, vamos a decirle, un ejercicio desleal de la información recibida y estoy, vamos a decirle lo que dice la doctrina normal, estoy incumpliendo las obligaciones precontractuales. Tercer caso, la obligación de conservar el objeto del contrato futuro o de mitigar los daños. Esto también tiene que ver mucho, y vamos más adelante cómo. Básicamente esto opera. Hay, por ejemplo, negociaciones en donde yo para comprar una cosa puedo pedir, por ejemplo, fiscalizar. Y viene la persona y me dice, bueno, para ser más simple, lleva 2 días, proba y si te convence cerramos el trato. Suele pasar también. ¿Qué pasa? Yo llevo el objeto futuro del contrato y como no es mío, yo me voy, reviento, rompo todo o veo que está a punto de sufrir un daño drástico y no me importa, porque no es lo mío. Entonces, esa conducta también es contraria a la buena fe, de acuerdo a lo que vamos a ver enseguida. Y por último,
que es una suerte de norma de cerramiento de cualquier caso, son aquellas otras obligaciones establecidas por los usos y prácticas habituales. Y eso se da, por ejemplo, en el caso en que yo tengo, vamos a decirle, negociaciones previas ya con esa persona con quien estoy negociando ahora y ya había contratado. Entonces yo visto ya cómo él se comporta conmigo y espero que él en esta negociación siga teniendo ese comportamiento que tenía antes, que cumplía, que traía, que no, que no, que no tenía malas intenciones. Entonces, esas prácticas y usos habituales generan en mí la convicción y la buena fe de que vamos a seguir en ese mismo sendero de esa misma forma. Entonces yo confío y finalmente en las dos primeras veces me hizo bien y después al final me propone algo más grande para joderme, ¿verdad? Entonces los dos primeros me dio caramelito y el tercero viene y me abusa de mi buena fe. Entonces también ahí se habla del incumplimiento de la buena fe que habla el artículo 689. Y acá más o menos es en donde decimos cómo es cada uno. Ya dijimos en forma genérica, pero para que vean nomás cómo tiene sustento, por ejemplo, el deber de información. En el 690 de nuestro propio código dice que la parte que conociendo, debiendo conocer la existencia de una causa de invalidez del contrato, no hubiere dado noticia de ella a la otra parte, será obligada a resarcir a esta del daño que sufriere por haber confiado sin su culpa en la validez del contrato. Entonces ahí está hablando confiado, se tiene que ver con la buena fe, sin su culpa es que no tuvo ninguna negligencia, porque si la otra parte conocía o podía conocer y no me contó, pero yo también podía conocer, entonces yo mismo tengo la culpa por no haber tomado la debida diligencia. Pero si yo no tenía la forma de saber y la otra parte sí la tenía, ahí sí se está torciendo esa obligación de actuar conforme a la regla de la buena fe. La obligación de guardar la confidencialidad, por ejemplo, eso no tiene en otro código. Esto está, por ejemplo, desarrollado en el principio UNIDROIT, pero el Código Civil y Comercial Argentino en el artículo 692, al hablar de la responsabilidad, o sea, al hablar de las tratativas precontractuales, sí incorporan el artículo 992. Y esto es, el 992 del Código Civil y Comercial del 2015 Argentina es literal el artículo de UNIDROIT. Por eso hay que UNIDROIT, como Sobre dije, no la lo olviden. confidencialidad, ¿Cómo? sobre las cláusulas de confidencialidad. Sí, recibir información durante la negociación, ¿verdad? Y ya sea en carácter confidencial o incluso algunos hablan que no hace falta que yo te entregue en forma confidencial, sino que basta que esa información sea sensible para que vos al aprovecharte de ella obtenga una ventaja indebida. Pero la mayoría de los que tienen, vamos a decirle ya una suerte de training en el ámbito de los negocios, obviamente ya todas las informaciones que se pasan durante la parte de la negociación ya lo hacen en carácter confidencial. Y determinar que esa información que vos recibiste, por más que no cerraste el contrato y después utilizaste para beneficiarte indebidamente, me habilita a mí para reclamar el daño sufrido e incluso pedir que vos me compenses en la medida del enriquecimiento que vos tuviste por el uso de esa información que yo te entregué de carácter confidencial. Eso es lo que dice el artículo UNIDROIT y lo que replica el artículo 992. Entonces, para que vean nomás cómo esto que nosotros estamos diciendo perfectamente encaja en lo que es UNIDROIT y cómo códigos que son un poquitito más nuevos que el nuestro ya empiezan ya a legislar y a recoger estos principios UNIDROIT que tienen como base la buena fe precontractual, que es la obligación precontractual por excelencia. El deber de conservar el objeto del contrato futuro y de mitigar los daños. Esto es lo que dijimos hace rato, ¿verdad? Por ejemplo, esto surge por lo general cuando una de las partes que negocia ha manifestado su intención de examinar las mercancías o las cosas a contratar antes de decidirse para adquirirlas o no, ¿verdad? El código, por ejemplo, en el artículo 419 dice, por ejemplo, que la obligación de entregar una cosa determinada incluye la de cuidarla o custodiarla, serían los términos de UNIDROIT, hasta su entrega o su tradición, como dice nuestro código. O sea que esto
perfectamente permea dentro de lo que es el 419, que es el capítulo de las obligaciones. Y el último es de otras obligaciones establecidas por los usos y prácticas habituales, que refiere, ¿verdad?, a aquello que dijimos, ¿verdad?, que normalmente cuando las partes negociantes ya han celebrado el contrato entre sí, tiene, vamos a decirle, una suerte de estándar o conducta esperada ya. Entonces, si uno actúa por debajo de los estándares esperados, eso lesiona la obligación de actuar conforme a la buena fe, y por ende también genera la obligación de indemnizar conforme a lo que son los casos de responsabilidad precontractual, y que vamos a ver más al final del módulo, ¿verdad? Por ejemplo, este deber de tener en cuenta, por ejemplo, la intención común de las partes, surge también, por ejemplo, del 708, que son pautas de interpretación de los contratos, que para determinar la intención común de las partes se deberá tener en cuenta su comportamiento total. O sea, ¿qué quiere decir total? El comportamiento precontractual, el comportamiento durante la ejecución del contrato y aún posterior a la conclusión del contrato, que es la fase postcontractual. O sea, que todo ese lapso de tiempo, ya desde el comienzo en que se instaló la obligación precontractual, ya es ya un fundamento para apreciar la intención común que las partes querían, y también para servir de fundamento a cualquier tipo de obligación indemnizatoria por incumplimiento de estas conductas, ¿verdad? Entonces, para que vean nomás cómo de repente nuestro código, con un solo artículo, que es el 689, viene de este artículo, que es una cláusula muy general, se desprende todo esto que viene después, y cómo todo encaja perfectamente y es, vamos a decirle, armónico con lo que es el artículo 689, que refiere justamente a las obligaciones precontractuales. Después, finalmente, aparecen las obligaciones legales, que, como dijimos hace rato, la ley es una de las fuentes de las obligaciones. En este sentido, la ley crea un sinnúmero de obligaciones civiles de variada naturaleza. Ahí hablamos de las obligaciones patrimoniales y las obligaciones de las relaciones de familia, que son las más, vamos a decirle, comunes en el día a día, ¿verdad? Estas no pueden agruparse en un solo grupo, como dijimos, hecho que resultará cuando seguidamente se haga una revisión de la lista de algunas de las obligaciones nacidas en la ley. Sin embargo, debe destacarse que ciertas obligaciones nacidas en la ley, que son aquellas obligaciones ex lege, tienen exactamente la misma estructura que cualquier otra obligación, en donde por lo menos hay un sujeto deudor, sujeto pasivo, hay un sujeto acreedor activo, hay una prestación a ser cumplida y un vínculo jurídico en virtud del cual el acreedor puede exigir compulsivamente el cumplimiento de la prestación del deudor. Entonces, estas obligaciones legales en que reúnen estas características son, vamos a decirle, las obligaciones ex lege, que encajan perfectamente dentro de lo que es la teoría general de las obligaciones, con algunas características que, por ejemplo, la ley tributaria le da sus propias consecuencias, su propio plazo de prescripción, sus propias formas de reclamo, incluso la forma en que la ley las vuelve ejecutivas para poder exigirlas mediante un juicio directo de juicio ejecutivo y no un juicio ordinario que puede tardar mucho. Y los ejemplos de obligaciones legales son las clásicas, las obligaciones tributarias. El compañero profesor tributario sabe mejor que nosotros esa parte. Los alimentos, las obligaciones patrimoniales derivadas de relaciones de familia, como por ejemplo la obligación de rendir cuenta del tutor, del curador y de quien ejerce la patria potestad de administrar los bienes de sus hijos. Tienen la obligación de rendir cuentas una vez que acaban con su gestión. Tenemos la obligación de los medianeros. Los medianeros tienen, por ejemplo, la obligación de contribuir en igual proporción al mantenimiento del muro, a la edificación del mismo. O sea, ahí, eso, por ejemplo, está en la parte del libro cuarto del Código Civil, ¿verdad? En la parte que se regula la medianería, pero son obligaciones nacidas de la ley. Y otra obligación clásica que siempre se discute, incluso
en el derecho laboral son las obligaciones legales del empleador y del trabajador. Ahí, por ejemplo, tenemos la clásica obligación de aporte obrero patronal en el IPS, por ejemplo, en donde el IPS, si el empleador no paga, le pueden también exigir y constreñir y todo ese conjunto de factores que se da dentro de la relación obrero patronal y el IPS.